moribunda. ¿Qué está moribunda? La sociedad, las relaciones familiares, amorosas, incluso de amistad. La energía, la paciencia, la economía, la educación, la tierra, toda moribunda. Tengamos un diálogo e intercambio de ideas que nos hagan reflexionar por qué estamos en una situación o historia moribunda. Te queremos escuchar. Comenzamos. ¿Cómo es acompañar a un moribundo? Los profesionales de la salud, dedicados a apoyar a personas con alguna necesidad, pasan por un proceso interesante en la parte individual. ¿Cómo sobrellevar las historias tan profundas? ¿Qué hacer con las vidas que nos tocan nuestras emociones, sentimientos y pensamientos? Un gran agradecimiento para los que acompañan a moribundos. Ayuda para los que ayudan a los moribundos. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, no sé a quién no nos esté escuchando, pero ya sabe que son bienvenidos aquí a nuestro podcast llamado Moribunda. Recuerden escribirnos su historia a moribundamx@gmail o mándenos un mensajito por Instagram que es moribunda.mx. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que va a causar controversia, va a causar mucho pensar en nosotros, en cánones de cómo la sociedad nos está llevando, pero bueno, nuestra invitada de hoy se va a presentar. Susi, preséntate. Pero antes de eso no me has saludado a mí. Ay, perdón. Ay, es que creo que llevamos desde las dos juntas, pero bueno. Toda la semana juntas. Sí, entonces ya se me hace. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Clau? Hace mucho que no te veía. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a tu podcast. Bienvenida a tu podcast. Bueno, ya la saludé. Me hace Ahora falta sí. algo. No, más bien ahora nuestra invitada. Muchas gracias, Susi, por aceptar la invitación. Y bueno, antes de que empieces con tu historia, platícanos quién eres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me hace muy feliz estar con ustedes. Bueno, ya las conozco desde hace poco relativamente, pero siento como si las 2 conociera. días. Ay, no es cierto. La vimos en la calle y Oiga, por ahí. ¿tiene ganas de platicar con nosotras? aceptó. No, pero siento que si las conociera desde hace mucho tiempo. La verdad que sí demuestran como una sensación de confianza. Y bueno, por eso estoy aquí. Ahora platicarles un poquito de quién soy. Yo soy Susana Romero. Bueno, pues primeramente soy una persona que le gusta disfrutar de la vida, pero bueno, una de las partes que más me ha conmovido y que ha hecho que mi profesión sea como parte de todo lo que hago en mi día a día es poder ayudar a las personas. Me ha tocado vivir ciertas experiencias tanto en lo personal como en lo profesional que hicieron que yo me dirigiera como a un área que no muchas personas se atreven, porque la verdad es que le huyen muchísimo, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Yo soy nutrióloga por profesión, pero siempre quise ser psicóloga. Siempre quise, entonces yo creo que por algo terminé como en esta área. Yo cada vez que me preguntan cómo es que decidí nutrición, les digo que en realidad yo no la elegí, sino que la nutrición me eligió a mí porque yo no sabía ni qué estudiar, porque si al principio quería psicología, como no entré a la UDG, bueno, dije cuáles son las mejores universidades, etc. Elegí las opciones que podía, como poder tener como yo acceso, y bueno, elegí la mejor carrera que tenía esa universidad. No me fijé en plan de estudios ni nada, y cuando llegué vi que era lo que yo necesitaba en mi vida. Fui muy feliz, me encantó, y ahora que la ejerzo, pues soy mucho más feliz. Y bueno, pues a final de cuentas la pude integrar un poco con el tema de la psicología. Además de ser licenciada, pues tengo una maestría en nutrición clínica. Vi mucho más allá en el interés de ver por todas las enfermedades que puedan integrar a la persona. Soy educadora en diabetes y también especialista en trastornos de la conducta alimentaria, que llevo aproximadamente 11 años trabajando en esta área. Wow. Muchísimo. Miren, poquito que nos tenemos conociendo, que no sabía todo esto de No, yo ella. tampoco sabía. Mucho gusto, Susi. Sí, gusto. parece que sí te conocimos hace 2 días. En la calle te vimos. Sí. Ok. ¿Cómo ha sido para ti, Susi, todo tu trayecto profesional? O sea, para que llegaras hasta donde estás el día de hoy. ¿Cómo ha sido este proceso?
Híjole, pues la verdad es que ha sido complejo porque realmente cuando yo decidí dedicarme a lo que es ciencias de la salud, no como dimensioné lo que era realmente. Yo siempre dije, quiero ayudar a las personas y yo veía que esas profesiones en general hacían eso, ¿no? Ya sea la psicología, la medicina, la nutrición, siempre tuve interés por eso porque los seres vivos para mí siempre han sido como lo más importante, ¿no? Entonces, cuando egreso y me topo con pared que realmente mi profesión es la peor pagada de México y que no hay oportunidades laborales, pues al principio sí entré un poco como en shock y depresión de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque en realidad estaba enamorada de la profesión y me quería dedicar a eso, no me veía haciendo otra cosa más que dedicarme a la nutrición. Antes de salir de la licenciatura, comunicaron en ciertos lugares que estaban pidiendo para hacer servicio social, para pedir prácticas, y yo decidí meterme a una clínica denominada, que se llamaba IFITAF. Entonces hice prácticas profesionales ahí, que me topé con muy buenas personas, tanto la que es la dueña, que se llama Mónica Urdapilleta, así como la que estaba en la parte de nutrición, que se llama Sofía Peralta, que ahorita también colaboramos, pero de otra manera, ya no como profesionistas de la nutrición, sino ahora como docentes en una institución educativa. Pues me dio, al contrario, pues, o sea, cuando entré a la institución me di cuenta de que era una institución integral, que no solamente veían la área nutrición, sino que veían como la parte de todo el ser humano, porque tenían atención también médica, nutriológica, también psicológica. Fue cuando dije, creo que esto es justamente lo que estaba buscando, porque había muchas áreas que me gustaban. Bueno, hice ahí las prácticas, yo salí muy contenta, de hecho ellos también estuvieron contentos con mi trabajo, que tanto que me invitaron a participar en 2 diplomados, que le agradezco muchísimo a Mónica, que me los ofreció tal cual. Yo solamente tenía que llevar los snacks y las botanas y me los regaló porque veía como algo en mí que podía después yo aportarle a la institución. Y gracias a Dios, saliendo no mucho tiempo después, me integré a esta clínica que, bueno, pues fue la que me formó en esta área. La verdad, me di cuenta que pues, no solamente me formó en la parte de nutrición, sino como profesionista. Es una mujer que admiro muchísimo porque ha sido como muy intrépida en muchas cuestiones de abrir una clínica, abrirlo de una manera distinta al modelo que se manejaba este tipo de problemas, porque anteriormente estas problemáticas eran, te meto una institución, ¿no? Corriges tu problema y ya sales bien y te pones con la sociedad otra vez, ¿no? Pero el detalle es que cuando regresan al sitio convencional, pues la situación convencional de familia, sociedad, pues no ha cambiado, entonces vuelven a recaer en el síntoma. Pareciera que es una enfermedad que nunca tiene como una solución, por así mencionarlo. Y entonces Mónica se da cuenta como de esta situación y emprende como un negocio en donde es una clínica ambulatoria, ¿no? Van a terapia, no se quedan ahí, regresan a su casa y siguen confrontándose con su realidad, ¿no? Entonces me di cuenta que este tipo o este modelo de tratamiento pues era muy importante, ¿no? Pero básicamente así fue como un poco en el darme cuenta en la área que me quería especializar. Gracias al apoyo de la institución, así mismo como pues mis ganas de seguir creciendo, pues después fue buscar como la maestría y posteriormente pues las demás especializaciones que tengo, ¿no? Ha sido muy difícil abrir ese camino. La verdad es que todos los que me están escuchando que quieren estudiar nutrición, es una carrera preciosa, pero sí es compleja si no tienes quien te apoye de un inicio, pero no es imposible. La verdad es que no es imposible, todo se puede lograr, pero sí es compleja por tantas diversidades que hay y que puede caer un poco como a lo que es lo superficial, ¿no? A lo que es superficial, eso deja muchísimo dinero. La verdad es que luego puedes empezar a tener pacientes si te dedicas como en esa área, pero creo que como profesionistas justamente de la salud, pues tenemos que ver más allá a lo que es conveniente. No les estoy diciendo que no se preocupen por lo económico, sí, claro, eso es súper importante, pero si elegimos esas carreras, creo que tenemos un compromiso muy cañón con la sociedad de poderlos apoyar. Pero sí ha sido como un poco estrepitoso, tormentoso, un poco hasta de llorar unos cuantos minutos, meses o tal vez años, en cuanto a la realidad de lo que se vive, porque te cuentan los problemas, pero cuando los tienes enfrente
Y aunque lleves estas materias que te dicen, entrevista, técnicas de la entrevista, y que va el psicólogo y te dice cómo hacer, cuando tienes a la persona enfrente, también se interponen tus emociones, tus experiencias, y es súper difícil. Mira, la piel se me está poniendo chinita porque recuerdo experiencias de mis primeros pacientes que fue como complejo el poner un freno a mis emociones, ¿no? Me acuerdo que se fue la primera paciente que tuve esta problemática, todo muy profesional, y se fue y empecé a llorar. ¿Qué problemática fue? Tenía trastorno de alimentación, pero era evidente que el trastorno de alimentación era como derivado a una depresión pues severa, ¿no? Donde ni siquiera se le veía brillo en los ojos. O sea, realmente era muy difícil entablar una conversación con esta persona, que era una chiquita, 15, 16 años, platicando un poquito como de lo que ha ido viviendo hasta llegar al punto de decidir ya no querer comer, que pues básicamente es como renunciar un poco a la vida. Claro. Y me acuerdo perfecto que, bueno, siempre me considero una persona empática, entonces me deposité todas las emociones de esta persona y salí llorando sin poder contenerlo, ¿no? Gracias a Dios pues tenía el acompañamiento de personas profesionales que me dijeron que justamente es lo que se necesita para este tipo de problemas, ¿no? Tener esta empatía, pero pues sí poder tener como un poco más de inteligencia emocional, que es complicadísimo, ¿no? Ok. Susi, ¿has tenido alguna experiencia donde se te haya dificultado como desprenderte o sea, porque es difícil, ¿no? O sea, tienes empatía, entiendes y demás, ¿no? Pero, y vas a terapia y lo trabajes, pero alguna situación donde te hayas tardado más, que haya sido como muy difícil para ti desprenderte de esta situación de tu paciente. Fíjate, no tanto desprenderme, sino más bien, no sé, esta frase se me viene a la cabeza cada vez que pienso en esta pacientita, que es lo que te checa, te choca, ¿no? Cada vez que llegaba a mi consulta, yo decía, ay, no la quiero atender, de verdad. O sea, nunca me gusta decir eso, pero la verdad es que sí llega a pasar, ¿no? Dice, ay, no la quiero atender, de verdad que me agotaba mucho el discurso, pero pues justamente como lo que tú acabas de decir, ¿no? Voy a terapia porque me dedico a trastornos mentales y creo que es parte de mi compromiso de estar lo más saludable mentalmente, ¿no? Entonces, cuando platico un poco de esta circunstancia, me confronta mi psicólogo, que gracias a Dios es confrontativo y me hace ver todo este tipo de circunstancias que están pasando. Y entonces me di cuenta que lo que me molestaba de la chica era como lo que estaba viviendo yo, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no se lo dice a su papá? ¿Por qué no se lo dice a su mamá? ¿Por qué no pone límites? ¿Por qué? Y entonces di cuenta que era yo la que no ponía límites y me enojaba en su nombre. Entonces me costó muchísimo trabajo empatizar con ella al principio, porque decía, es que ¿cómo se deja? Pero claro que era mi yo psicológico, tratando de protegerse a sí mismo, ¿no? O sea, de no darse cuenta de lo que yo estaba viviendo en ese momento y que confrontaba. Me llegó a pasar también con otro paciente y ese sí fue un enganche emocional que decidí justamente por ética profesional no atenderlo o no entrar a sus consultas porque me reflejó demasiado a mi hermano, ¿no? O sea, la situación que estaba viviendo mi hermano, que estaba solo en ese momento porque mis papás estaban trabajando, yo estaba dedicándome a mi profesión, a las prácticas profesionales y no había quien estuviera con él. Y bueno, pues era el relato que el chavo estaba platicando, ¿no? Que estaba solo, que pues a veces no comía porque no había comida o lo que había no se le antojaba. A veces pedía pizzas, las escondía, robaba dinero, hacía muchísimas cosas que yo decía, híjole, es que el abandono está haciendo que él esté teniendo estas conductas y que pues se sienta así, ¿no? Porque a lo que platicaba esta persona era que pues había sufrido mucho bullying, ¿no? Entonces, durante ese periodo justamente que estuvo abandonado, ¿no? Entonces no tenía con quién recurrir ni hablar de sus problemáticas, entonces pues todo lo depositó en los alimentos, tanto en no comer como comer demasiado, ¿no? Entonces cuando yo viví eso, también se fue el paciente, me quedé choqueada porque dije, es lo que está pasando a mi hermano. Regresando de la clínica, y estoy hablando de mis primeros pacientes, ¿no? Llegué con mi mamá y le dije, tienes que renunciar.
o sea, tienes que renunciar porque tu hijo así, bueno, claro, mi hermano, pero estaba muy preocupada y claro que no era algo que me correspondiera a mí, pero sabía que era parte que tenían que hacer ellos, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios me escuchó y se dedicó a él y bueno, pues pudimos prevenir esa conducta, pero claro que es dificilísimo porque ver a personas, pues, sí, a veces te hacen conectar con tu propia historia y revivir momentos que muchas veces uno no tiene ganas de volver a revivir o que a veces los tiene guardado en un cajón que ni se acuerda que habían sucedido y que de repente abren heridas y que sí es complicado de repente después cerrarlas. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el justamente eso? Como que piensas que ya tengo trabajado esto y de repente llega el paciente y es como te das cuenta de no, ahí sigue la herida, ¿no? El darte cuenta de que no está totalmente trabajada esa herida, ¿cómo ha sido para ti? Híjole, pues mira, al principio fue muy conflictivo porque dije, qué necesidad, ¿no? De dedicarme a esto, porque no vendo piñitas, o porque no hago mesoterapia, carboxiterapia, ¿no? Que muy respetable, pero que de verdad es algo que no te remueve cosas, ¿no? Pero ya después me di cuenta que era para mi propio crecimiento. La verdad es que si tú no lo ves directamente contigo, viéndolo a través de otra persona, te hace darte cuenta de lo que tú no has terminado de procesar. Y la vida se encarga de hacerlo pronto o mucho tiempo después. Entonces agradezco que sea pronto cada vez que tengo un paciente, porque a final de cuentas me ayuda muchísimo a mi propio autoconocimiento y crecimiento, que creo que ha favorecido muchísimo a estar donde estoy, que estoy muy orgullosa de mí, de donde estoy, que falta mucho todavía, sí, claro, pero que esto me ha ayudado muchísimo a tener una mejor relación con las personas de mi alrededor, tanto laboralmente hablando, como familiarmente hablando, como en todo, ¿no? Entonces, la verdad es que la profesión pareciera que es como muy, no sé, como que te confronta, pero pues al mismo tiempo es padrísimo porque te ayuda a estar mejor en todas las áreas de tu vida. Entonces, toda la gente le huye, pero no sabe que ahí está la solución de todos los problemas, la verdad. Sí, hasta que no lo pasas, lo solucionas y luego ya te pones a pensar, ¿no? Siempre como el recapitular por qué pasaste por esta situación, ya después se agarra práctica. Sí. Y dices, bueno, quizás voy a aprender algo. Y casi siempre uno aprende algo o soluciona algo en uno mismo, que es el llamado crecimiento, ahora sí, de cada uno, ¿no? Personal. Claro. Oye, Susi, yo sí tengo una pregunta, sí. Ya poniéndonos un poco en tu profesión. ¿Qué tipo de trastorno es el más común? Híjole, el más común es uno que nadie va a conocer de verdad, porque es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Es decir, el que no cumple con todos los criterios diagnósticos que vienen en los manuales de diagnósticos de enfermedades mentales, porque casi ninguno se presenta tal cual como el esquema que te viene de puntos, ¿no? De que vomita 3 veces a la semana, check, ¿no? O sea, no existe tal cual en todas las personas ese comportamiento. Puede ser que vomite una vez al mes, ¿no? Y eso ya está hablando de que no está bien, ¿no? O sea, ¿por qué vomitarías para tener una conducta compensatoria en tema de alimentación? Sea cual sea el motivo, ¿no? O sea, pero no es normal. Entonces ahí entraría ese tipo de problema, ¿no? O por ejemplo, una chica que ha perdido no el 5% de su peso, sino el 3% de su peso en un mes, y a lo mejor no tiene irregularidades en su periodo menstrual, pero ya es evidente que tiene problemas porque se le está cayendo el cabello, ya no está rindiendo igual, entonces no se puede clasificar como anorexia como tal, como viene en el diagnóstico, pero pues todos los que no entran en los diagnósticos, pero que si hay una conducta alterada, entran en este trastorno. La mayoría de los casos, yo no le puedo decir anorexia nerviosa, no le puedo decir anorexia purgativa, no le puedo decir bulimia, porque entran en esta categoría porque no cumplen con todos los criterios diagnósticos. Y por ejemplo, en la clínica en donde estoy trabajando actualmente, no nos gusta poner como etiquetas, es trastorno de alimentación, ¿no? Hay una alteración en el comportamiento alimentario que está teniendo dificultades para poder tener una buena relación familiar, social, etc. Entonces,
sí, a veces le tenemos que poner el nombre, sobre todo cuando vamos a entregar resultados a los papás y decirles qué es lo que tiene y cuáles los pasos a seguir en el tratamiento. Pero pues sí, o sea, de verdad, yo a veces que veo a mis pacientes ya no me acuerdo qué es lo que tienen, porque realmente el trasfondo viene como del casi mismo origen. Sí hay sus variantes, porque claro que cada persona es totalmente individual y cada caso es totalmente particular, pero viene como del mismo trasfondo, ¿no? Que es una situación emocional. Wow. No, pues yo pensé que... Y es bueno, ¿no? Que no usen etiquetas frente a lo... Luego ellos mismos también, ay, soy esto, lo dicen como muy... Pero lo dicen tan fácil. Es que fíjate que ahí dudo un poco, o sea, sí entiendo de no ponerle etiqueta, pero también, no sé si te ha pasado eso, sí, pero a veces cuando les explicas exactamente qué es lo que tienen, viene la tranquilidad. O sea, cuando se pone esta etiqueta es como, es esto lo que me pasa, ¿no? Y comprenden bien a fondo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digo, si ya le pusiste el nombre, sí entiendo la parte de que, no, pues es que tienes esto y van caminando como si fuera para siempre, ¿no? Exacto. Yo sé que es el peligro de las etiquetas, ¿no? Como en esta parte de yo soy, como si la persona por completo fuera eso, ¿no? Y es nada más una parte, ¿no? Una situación que están viviendo. Pero también veo la otra parte donde sí es necesario saber qué es lo que tiene la persona para que lo pueda comprender, ¿no? Por supuesto. Eso sí lo trabajamos y bueno, creo que a la que le toca más trabajar con el síntoma directamente de comportamiento soy yo. Okay. Porque en la parte psicológica se trabaja como todo, la situación, el contexto familiar, porque también tienen terapia familiar. Se trabaja mucho la cuestión individual que condujo al comportamiento, pero la que está trabajando más con el comportamiento alimentario soy yo, ¿no? Entonces, claro que sí se indaga del qué es lo que está pasando, cuántas veces sucede, se hace conciencia de la enfermedad, eso sí, claro que sí, y ellas saben lo que están viviendo, ¿no? Pero también al mismo tiempo es una reeducación, ¿no? Generalmente, pues yo me dirijo al problema como un síntoma de situaciones que están pasando alrededor, ¿no? No es la chica que tiene bulimia, no es el chico que tiene anorexia, sino es como, pues la sociedad y la familia están representando ese síntoma a través de esa persona, ¿no? Entonces, esta personita, muy valiente, por supuesto, porque son súper valientes mis pacientes, de verdad que aprendo muchísimo de ellos. Casi todos son chiquitos, por lo que te refieres de sus familias, sus papás. Bueno, en su mayoría, pero he tenido pacientes desde 8 años hasta 40 y tantos años. Entonces, el promedio de la población sí está rondando como entre unos 13, 17, 18 años. Son los que llegan como más a atención. Son muy pocos los adultos que buscan su propia atención y son muy pocos los niños detectados con trastornos de alimentación porque son la minoría en su mayoría. La verdad es que en su mayoría son más en el grupo de la adolescencia, que son mis favoritos. De verdad que ese grupo de población es la que la mayoría no le gusta, pero me encantan a mí los adolescentes. Entonces sí, por eso hablo mucho como de la familia, ¿no? Porque se integra. Pero también incluso con los adultos viene muy bien que se integre la familia, pero ya es decisión de cada adulto en su proceso terapéutico y nutricional que están buscando ellos, ¿no? Pero se ven beneficiados siempre. Bueno, pero ya se me olvidó lo que quería decir. Perdón. Dale un traguito a tu cerveza. Sigue tomando. A ver si fluye la idea. Sí, era eso yo te decía de la parte de las etiquetas. De la etiqueta, del diagnóstico, de qué tanto sí es bueno decírselo a la persona o qué tanto no, porque sí es cierto como el que lo integran como si fuera, o sea, dijiste esta parte de la persona es bulimia, ¿no? Ajá, sí. Y no es, la persona tiene una parte, ¿no? No un completo, ¿no? Entonces, así es. Y sí se trabaja muchísimo con la comprensión de la enfermedad, tanto en lo individual como en la persona que lo que está viviendo, así como con el contexto familiar. Porque se vuelve algo muy complejo, es como decir, tú eres el enfermo y ahí es cuando estamos poniendo la etiqueta y todos nosotros estamos súper bien cuando el comportamiento contextual está llevando a la persona a que tenga este comportamiento. Ojo, no estoy poniendo a ninguna persona como el villano, porque creo que nadie nos enseña a ser papás, ¿no?
porque yo me acuerdo que muy al principio cuando me dediqué a esto, yo era así defensora de mis niños, les decía aparte, porque aparte estaba yo súper joven y yo los veía como si fueran mis niños, ¿verdad? De mis niños, y decía los papás son los villanos, ¿no? Pero ahora que ya he madurado y que conozco, o sea, un poco más de todo el contexto, aunque no soy mamá y no tengo familia de esa parte, me doy cuenta del trabajo arduo que tienen los padres y no los juzgo. La verdad es que realmente vienen de historias todavía más atrás, ¿no? De abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y mucho más atrás, que los ha llevado justamente al sitio donde están ahorita y respondido de esa forma, a lo mejor de manera defensiva, a lo mejor de una manera de querer demostrar amor de una forma que a lo mejor pues no es la que necesita su hijo o su hija o la familia en completo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que pues el trastorno de alimentación solamente es un origen de algo que va a ayudar a prosperar a toda la familia y a la persona como tal, que no es lo más grato en un principio para nadie, definitivamente, pero cuando el proceso concluye, la verdad es que se cierra agradeciendo al trastorno porque llegó justamente para reacomodar las cosas que estaban pues un poco mal acomodadas. Y digo un poco porque generalmente siempre está el amor cuando buscan el tratamiento, porque por algo están buscando el tratamiento, ¿no? Quieren que la persona sane y la familia sane, porque nosotros pedimos el involucramiento de todos, ¿no? Si no se involucran, suena gacho, pero preferimos que busquen otro tipo de atención porque sabemos que si no es así, no va a funcionar. Sí, sí te ha pasado, digo, yo como psicóloga y mientras en este proceso de estudio y demás, y creo que mis compañeras pueden afirmar esto, era el típico de que veíamos el DSM-5 y veníamos los trastornos y es como, ay, yo tengo esta. A ver, me están excluyendo, ¿qué es el DSM-5? Es la Biblia de los psicólogos, donde vienen todos los trastornos mentales, las psicopatologías y demás. Sí, es para hacer diagnósticos, ajá, ¿no? Vienen como criterios, así como puntos a rellenar. Si tú tienes esto, le pones una palomita, ¿no? Entonces pero no es para hacer vienen diagnósticos. todos, o sea, todos los tipos, ¿no? Pero muchas veces pasaba que los leías y te sentías identificado y decías, chinga, o sea, tengo yo soy trastorno, y esto, ¿no? ¿A ti te pasó, Susi? Por supuesto, me pasó, pero no solamente en la licenciatura, y cuando vi eso, porque en la licenciatura vimos trastornos de alimentación, te voy a decir, una semana, y se acabó. En nutrición solamente la vimos una semana, yo aprendí porque me fui a la clínica a hacer mis prácticas profesionales, por supuesto. Pero me pasó cuando estaba en la preparatoria, estudiando, porque me fui al ramo de ciencias sociales y teníamos filosofía, y psicología. Y cuando yo veía todos los problemas de psicología, yo decía, soy narcisista. Es que también tengo un poco de rasgos de trastorno límite de la personalidad. Pero también soy perfeccionista. Entonces, claro que por supuesto te vas poniendo etiquetas, ¿no? Te autopones, ¿no? Y claro, ¿qué me pasó? Hablando de trastornos de alimentación, porque, fíjate, de hecho, mi estudio cuando estaba estudiando la maestría de tesis que realicé justamente fue evaluar el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en el grupo de población de nutriólogos. No solamente estudiantes, ¿no? O sea, ya nutriólogos, porque yo me doy cuenta, ahora que soy profesionista, sigo un chorro de cuentas de Instagram porque unos suman y otros restan. Y evidentemente eso ven mis pacientitos y pacientitas y pacientotes también, ¿no? Y eso remueve muchísimo todo lo que uno aprendió durante un momento de su vida, ¿no? Y veo que recomiendan cosas como de que si estás triste, entonces cómete un cuarto o un octavo de chocolate. Y yo, a ver, estar triste es una emoción y el tener un antojo de chocolate es otra cosa. Entonces, estar triste no significa o no implica comerte un pedazo de chocolate porque sí, en el momento te vas a sentir mejor. Porque efectivamente la fisiología hace que tú liberes endorfinas, te sientas muy bien, porque ¿a quién no le gusta un chocolate? Bueno, sí hay gente, pero, pero a la mayoría nos gusta, entonces nos hace muy feliz en ese momento. Pero posteriormente de haberlo ingerido, ¿cómo te sientes, no? Oye, ¿y hay alguien que los regule? Lamentablemente
No, ya cuando eres egresado, vives tu vida y haces tus recomendaciones. A menos de que alguien levante como una demanda, una acta que digan que tu praxis no está siendo adecuada, pero realmente no lo hay. Y yo me di cuenta cuando yo entré a la licenciatura que te hacen un filtro antes de entrar, pero te dan la recomendación de que vayas a terapia, ¿no? O que hagas esto, pero no te lo obligan. Y continúas tú estudiando y entonces terminas y haces este tipo de recomendaciones que no son sanas. Y por eso vemos a veces tratamientos que son muy extremos. Y digo, con todo respeto, desconozco tal vez la ciencia enfocada a esto, pero tengo pacientes que se han puesto una malla en la boca asemejando que tuvieran orificios muy pequeños para solamente que le pase el alimento por un popote y entonces comer menos volumen porque literalmente te están sellando la boca, ¿no? Te ponen una malla, se llama malla sublingual. Nunca había escuchado eso. Eso existe. No, Susana, ¿Eso es un trastorno o es qué? No, es un tratamiento para bajar de peso. Y por eso te hablo, y mira, o sea, de verdad que sí me pongo así, porque es hablar de una agresión al cuerpo para conseguir una figura corporal. Y vamos de eso que es como lo mínimo a hablar a veces de personas que no tienen una figura corporal, pues que digamos que sea no saludable, por así mencionarlo, porque bueno, entiendo el por qué existe la cirugía bariátrica para disminuir los niveles de colesterol, que la hipertensión, que la diabetes, etc. Entiendo, pero solamente se sugiere cuando ya llegamos a un extremo de obesidad que va a conducir a la muerte literalmente, ¿no? Pero hay personas, y tuve pacientes, ¿no? Que a los 14 años pasaron por un procedimiento donde les pusieron un balón y tenían terror de meterse al quirófano, de quedarse en la plancha y que lo siguen reproduciendo durante toda su vida y que pasan por millones de cirugías, que a los 21 años ya han pasado por 5 o 6 cirugías, ¿no? Tanto plásticas como bariátricas como de otro tipo. Entonces, solamente por tener una figura corporal. Claro que esto es reforzado por la sociedad. Sí, claro. Es aplaudido. Sí. Y deja tú la sociedad, porque la sociedad sí influye, pero cuando es reconocido por tu familia, bueno, Sí, vaya, claro. ¿no? Es todavía Sí, más sí, fuerte. Sí, tu círculo social, como dices, esto no es de una sola persona. Exacto. Es de todos los que conformamos. O sea, volteas a un lado y ves, no sé, una figura, una chica, entras al Insta y también las figuras de las chicas. O sea, yo digo, ¿en serio? O sea, ¿en dónde está esta regulación? Yo creo que hacen falta regulaciones como para, hasta casi así como le ponen las etiquetas a los de alto en sodio, así ponerle a los Instagram, ¿no? Esto tiene filtro, Retoque, ella sí. se dedica a vivir de Exceso de retoque. felicidad Ajá. Oye, estaría buenísimo. Vive de esto, o sea, también hasta donde mucha gente vive de eso y es válido, pero cuando le das un mensaje a una persona que a lo mejor todavía no tiene bien desarrollada su personalidad, cae fácil en ay, ¿por qué no soy así, no? Entonces, sí es difícil como combatir todo esto si no se regula, ¿no? ¿Cómo te vas a poner una malla? Ay, y es exportada, ¿verdad? Al rato. Oye, Susi, y por ejemplo, esa es situación que te llevó de la malla. No es Y- una. Bueno, No es varias. ¿Quién ¿Tú dijo cómo? una? O sea, No manches. o sea, tú que no estás de acuerdo en eso, ¿se lo dices al paciente? Ah, por supuesto. No se lo expreso en una manera, no lo tienes que hacer, no, sino en un expresar de, por tener una figura corporal, te das cuenta que te estás poniendo algo en tu boca que no es fisiológico, que no te permite degustar los alimentos, saborearlos, disfrutarlos, simplemente es el acto de pasarlo, porque si fuera simplemente así, pues tendríamos así diseñado nuestra fisiología, pero no. Entonces, la aleja de las personas, ¿no? En una convivencia social, y lo voy a decir, soy nutrióloga, estamos ahorita comiendo palomitas, Ay, sí, papitas, cacahuates, vino y ¿no? cerveza. Tomándonos una cervecita, un vino, porque esto es socializar, y el tener una malla te aleja de tener esto, ¿sabes? Entonces, el irrumpir como en tu vida cotidiana y en tu felicidad no tendría que ser a costa por tener una figura corporal. Nunca. O sea, llámese cirugía plástica, llámese una malla sublingual, llámese pastillas, dieta keto, lo que sea. O sea, no tendrías que poner eso sobre
tu felicidad, tu placer y tu gusto, porque los alimentos sí nutren, pero también generan placer, también generan un bienestar y convivencia. Entonces lo tenemos que ver desde un plano, pues, integral, tal cual. Somos seres biopsicosociales, o sea, no podemos separar la biología de la psicología, ni tampoco de lo social. Entonces, hay que vivirlo así. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, cuando vas a una fiesta, o sea, tú lo ves, ¿qué hay de comer? No, de que papitas, de repente, refresco. Sí. ¿Y qué vas a comer en ese momento? Pues lo que hay, ¿no? A lo mejor no es lo que vas a comer todos los días de tu vida, Exacto. pero en ese momento está bien. ¿Qué tiene de malo hacerlo 1 o 2 veces a la semana? O a lo mejor en ese mes tocó más veces porque qué padre, todo se juntó, ¿no? Pero no por eso es tampoco de decir, bueno, pues ya lo comí una vez, pues lo voy a comer todos los días. O sea, hacernos responsables también de nuestra propia vida y decir, bueno, ir como en un acto de amor, no de egoísmo, ni de coraje, ni de frustración, de que me voy a cuidar, ¿no? Voy a cuidarme, y cuidarme significa alimentarme a las horas que me corresponde, la cantidad que me corresponde, con los nutrientes que me corresponde, dormir las horas, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Porque luego piensan que ya comiendo con eso basta, Ajá. pero luego lo que te preguntan, ¿y cuántas horas duermes? ¿Y eso qué tiene que ver? Exactamente, y nos olvidamos muchas veces de nuestras emociones, y es algo sumamente importante porque las emociones, ustedes no van a dejar mentir, influyen muchísimo en nuestra selección de los alimentos. Claro. Sí, claro. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tú estás triste, o a mis pacientes o a los que voy a dar conferencia, ¿no? Si tú estás triste y lo primero que piensas dices, ay, estoy súper triste, voy a ir por una taza de pepino. Nadie. O sea, Pensé nadie. que le estabas diciendo en serio. Dije, ay, No. de jícama, por favor. O sea, nadie. No, De nada. chayote. Digo, a lo Sin mejor, sal, a lo mejor habrá, pero porque los alimentos reflejan alguna situación que te hace sentir reconfortado, ¿no? Entonces hay quienes van por el pan dulce, hay quienes van por el chocolate, La hay quienes van nieve. por la nieve, hay quienes van por las papitas, etc. Pero es porque te recuerdan un momento que te hizo sentir feliz, a gusto, tranquilo, lo que sea, ¿no? Y en México, que vaya, es donde estamos nosotros ahorita como en contexto, pues los mexicanos somos de celebrar todo, o no celebrar incluso con comida y bebida. Entonces, pues realmente es lo primero que vamos a hacer cuando tengamos como este tipo de circunstancias, o sea, para celebrar, para sufrir, para olvidar, para lo que sea, tenemos solución con esto, ¿no? Entonces, es algo social y algo emocional. Entonces, no lo podemos separar, definitivamente. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros como en la parte de nutrición? Pues reconocer estas partes, ¿sí? Y entonces practicar tal cual el autocuidado desde la parte, hablando de la alimentación, de que, ok, si ya sé que esto me hace bien, esto no, pues tratarlo de evitar lo más posible, y cuando se presente, pues a lo mejor darme la oportunidad, aunque en ese momento sé que a lo mejor no me voy a sentir tan bien, hablando por ejemplo de el picante, ¿no? Que no le gusta, en México nos encanta el picante, pero ¿qué tal la gastritis? ¿Qué tal los síntomas gastrointestinales al día siguiente? Hay quienes lo toleran mucho más que otros, pero bueno, entonces a lo mejor en tu día a día no lo consumirás al 100%, pero 2 o 3 días, ¿por qué no? ¿No? Entonces es eso, o sea, básicamente es buscar como un equilibrio de tu día a día, tener como esta conciencia de que no solamente somos el físico o la biología, que son nuestros órganos, etc. Porque si toda la gente nos dice, sí, levántate temprano, agradece, aliméntate bien, haz ejercicio, descansa, y todo lo demás, ¿qué? O sea, ¿qué tal si ese día en el trabajo no te fue bien? Bueno, pues hay que expresar las emociones. O sea, sí, en el trabajo te regañaron, te sentiste frustrado, enojado, lo que sea. Entonces, si en ese momento, pues no te vas a poner a llorar enfrente de tu jefe y de las personas con las que estás trabajando, pero saliendo, pues platícale a tu mejor unos amigo. pepinos. No, eso no va a ayudar. Bien picosos. Ah, sí, bien picosos. No, pues lo platicas con tu mejor amigo, con tu terapeuta, con tu mamá, con tu papá, con el que más confianza le tengas, como decían antes en Canal 5. el Canal 5. Canal 9. Ajá, Canal bueno, 9, ajá. sí.
Pero a final de cuentas es expresarlos, o sea, sí, hay que tener inteligencia en qué momento, porque les digo, no te vas a poner a llorar enfrente de cualquier persona o a gritar, pero sí reconocerlos y expresarlos. Eso es lo más importante, porque creo que eso es lo que nadie nos platicó, nadie nos dijo y está fuertísimo porque eso es lo que hace que después hagamos como o recurramos a conductas que no son tan sanas simplemente por ocultar. Y más en un mundo, bueno, en nosotros que estamos en México, y reitero, que sigue siendo machista, ¿no? O sea, sigue siendo machista y con pensamientos, y digo machista no porque solamente sea de que el hombre tiene que ser fuerte, sino también, no sé si les pasó a ustedes, pero yo sentía que yo no podía llorar porque era algo malo. O sea, y yo no soy hombre. Entonces imagínense qué peso tenía el hombre de demostrar las emociones. O sea, todavía 1000 veces más, ¿no? Entonces, las emociones es un parámetro súper importante que tenemos que cuidar dentro de lo que es la salud y que no podemos olvidar, ¿no? Claro. Y fíjate, Susi, no sé qué opinas tú, pero en la parte de la psicología, en la parte emocional, creo que hemos tenido un avance, porque como justamente estás diciendo, antes nos hablaba de las emociones. Y creo que ahorita ya se está logrando, ¿no? En esta parte de identificar si alguien tiene ansiedad, identificar si tiene depresión y demás. Incluso hasta creo que hemos ido un poquito de más, en donde los alumnos, ¿no? Dicen, es que soy bipolar, ¿no? Es que no, ya estoy deprimido, cuando es una tristeza, ¿no? Entonces, Exacto. pero en esta parte de que ya se está empezando a hablar. Pero hablando de los trastornos alimenticios, y más que decías ahorita de no específico. Ajá, sí es. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo un trastorno? Si es como que entiendo que es muy delgada la línea para saber si sí o si no. Y luego la parte de que está de moda, de que es de super fit, es healthy. súper reconocido y toda la Ajá, gente dice, wow. exactamente. Mira, yo creo que la manera de identificar sería a través de cambios bruscos en cuanto a las decisiones de lo que quieres, ¿no? O sea, si eso afecta a tu día a día, entonces no estás haciendo algo bueno. Por ejemplo, yo no estoy en contra de las personas que todos los días se levantan a las 5 de la mañana, que hacen ejercicio, se cuidan, se alimentan de manera correcta, pero siempre y cuando esto no afecte en su vida cotidiana. Es decir, un día se tuvo que desvelar porque un pariente, Dios no quiera, falleciera, etc. Entonces tuvieron que el velorio y se durmió a las 2 de la mañana. O sea, que al día siguiente se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y hacer toda su rutina, nos habla de que es algo que no puede dejar de hacer, un comportamiento obsesivo, ¿sí? En donde le genere culpabilidad, que genere una sensación de inconformidad de no hacerlo cuando no es posible por sea cual sea la circunstancia. O sea, voy a ponerme muy extremista, pero es como para reflejar que aún así no lo podrían dejar de hacer. Se quemara la casa, se rompiera el instrumento con el que hacen la actividad física, estuvieran lesionados o enfermos, ¿no? Aún así se sintieran con la obligación de hacerlo. Y con una conducta compulsiva, de decir, no puedo dejar de hacerlo hasta que cumpla esta cantidad de tiempo o esta cantidad de energía, no puedo comer más de esta cantidad, o sea, son 5 palomitas, es solamente 1 litro de agua. Eso es cuando está afectando pues nuestras relaciones alrededor. Los focos más rápidos, o sea, como los focos rojos que nos van a indicar que ya hay algo en la alimentación, es cambios conductuales súper como, no sé cómo decirlo, como intensos de un día para otro. Es decir, hoy me hago vegetariano, así extremo, ¿no? De crudivegetariano. Y ya, se acabó. Y tú indagas el por qué y no hay una cuestión, digamos, social formada, ¿no? De que es que quiero o sea, ayudar al mundo, que no haya contaminación, que los animales no. O sea, es porque sí, o sea, porque se me hizo una buena idea, ¿no? Sin tener un trasfondo, ¿no? O hoy dejo de comer carbohidratos y como, ¿por qué, no? O sea, ¿cuál fue el motivo, no? O sea, sin un trasfondo más allá. Además, que haya como cambios también, digamos, en el comportamiento de la personalidad. Me aíslo o por el contrario me hago notar demasiado, incluso o ya no me relaciono con las demás personas. O sea, esto es
algo que está pasando, o sea, que hay como una situación que está ahí por ahí suscitándose. También puede ser con el ejercicio, no solamente con la alimentación, sino con el ejercicio, incluso hasta con el consumo de agua. O como el interés por ver o seguir cuentas o indagar en lo que es cirugía plástica, el uso de pastillas o suplementos. Serían como foquitos rojos que nos estarían indicando un poquito como que hay algo. Pero la realidad es que con cada persona se comporta súper diferente. O sea, he tenido pacientes o conocidos que se comporta de... Bueno, nosotros nos centramos en el dejar de comer o conductas purgativas, pero hay quienes es comer de más. Y ese es un grupo que lo tenemos súper abandonado. Entonces, no nos damos cuenta, estamos en una reunión y entonces la persona no puede dejar de comer, ¿no? Están platicando un tema y no puede dejar de comer y nadie se da cuenta. O cuando nos sentamos a ver estas series que últimamente, muchachos, salgan a correr, por favor. No se crean, hagan lo que quieran. Pero luego nos sentamos muchas horas a ver estas series y también, ¿no? Con alimentos, acompañado de refresco, de agua, pero bueno, casi siempre son como cosas saladas y refresco, ¿no? Entonces, también como evaluar ese tipo de comportamientos que a uno le llama descanso, ¿no? Ajá. Y que creo que el problema no es tanto eso, porque hasta yo lo practico y dije, entonces estoy mal. Ayer me metí una súper serie todo el día. Pero es que creo que el detalle es cuando pierdes el control de, ya sea en no comer o comer muy poco, o estar obsesionado con tanto las calorías, o estar obsesionado en otras cosas, así como cuando no te dabas cuenta y ya te acabaste 5 paquetes de galletas o 3 paquetes de palomitas, cuando tú no tenías hambre, efectivamente. Es que hay algo más allá. O sea, te aislaste, no estabas con nadie, entonces en vez de expresarlo, lo consumes. O sea, los síntomas normalmente es un reflejo de las cosas que están pasando. El vómito, ¿cuándo vomitas? O sea, ¿cuándo uno vomita? Cuando está, ¿qué? Cuando te sientes mal, enfermo, tienes una intoxicación porque tienes náuseas, tienes asco. Entonces el vómito generalmente habla de una situación que le generó náusea y disgusto a esa persona. El dejar de comer es porque estás saciado, estás lleno. ¿Lleno de qué? ¿No? ¿De qué estás lleno? Cuando no dejas de comer o cuando estás comiendo mucho es porque tienes ¿qué? Hambre, ¿no? Ajá, hambre, pero ¿hambre de qué? O sea, todos estos nos están diciendo situaciones que no tienen nada que ver con los alimentos, ¿no? Están vacíos de algo que quieren llenarlo con comida, están asqueados de algo que lo tienen que sacar a través del vómito, laxantes, lo que sea, y es un asco que no tiene nada que ver con alimentos, pues. Y el dejar de comer pues habla de muchas cosas, habla de estoy lleno de muchas cosas o simplemente es pues lo que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, la alimentación, si no comemos después de cierto tiempo, pues sabemos perfectamente que nuestro cuerpo va a dejar de funcionar porque no tiene los nutrientes y es una situación, ¿no? De hablar de muerte. Entonces, todos estos son reflejos de algo más allá que se está expresando a través del cuerpo. Estamos somatizando una situación emocional, simplemente. Ay, qué complejo. Y qué interesante. Sí, oye, esto es como cosas. 3 podcasts, porque sí, son varios temas, ¿no? Pero sí, ahorita nos quisimos enfocar más en ti, Susi, en tu persona, pero hay muchos temas, ojalá y después nos puedas regalar otra entrevista hablando un poquito más de los trastornos y demás, claro sí. Porque creo que es difícil de identificar, ¿no? Y aparte de identificar, de hablarlo. Así o sea, de decir, yo tengo anorexia, yo tengo bulimia, ¿no? Y luego hay diferentes tipos de bulimia, diferentes tipos de anorexia. Luego hay un montón de cosas y no se habla. Y sí, ¿sabes cuál es el problema principal? O sea, por ejemplo, con mujeres ya se habla y hasta de repente es como de que, ay, claro, es que la sociedad y demás. Pero no saben cómo sufren mis pacientes hombres que tienen trastorno de alimentación, porque es algo que no está bien visto, ¿no? Porque les digo, es sexista nuestra cultura, lamentablemente,
Y los chicos que viven con este tipo de situaciones, pues realmente la pasan muy mal, porque inclusive la misma familia los enjuicia de que, pues, ¿por qué no te enfermaste de otra cosa, no? O sea, si eres hombre. Pero cuando la realidad habla, e incluso si nos vemos bien básicos, pues ¿qué nos alimenta? Nuestros padres, porque ya no solamente es la madre, o sea, son nuestros padres, ¿no? Entonces es hambre de muchas cosas que no tienen nada que ver con la comida realmente, ¿no? Entonces es interpretar el síntoma. Les digo, aquí no hay ningún culpable, no son los muchachos que viven con este problema, no es la familia que vive con este problema, sino simplemente fue a través de este síntoma, te estoy informando que algo malo está pasando, pues, ¿no? Y es momento de atenderlo. Muchas veces se dan cuenta cuando llega a un extremo tal en donde a veces ya no hay una recuperación total, porque lamentablemente de este tipo de problemas hay circunstancias que ya no son reversibles. Por ejemplo, el ser infértil, el tener osteoporosis o tener fracturas que sean irremediables, como hay cuestiones que sí se pueden revertir, o por ejemplo la falta de crecimiento, o sea, el que se queden como chaparritos y todo eso tiene que ver muchísimo con una cuestión alimentaria. Y que ya no se puede, por más que hagas 3 años después, porque consiga o que tenga una recuperación, no se va a lograr. Entonces es algo que se tiene que hablar sí o sí en el momento. Y lo triste es que muchas veces no nos damos cuenta en el momento que están pasando, ¿no? Porque no hay información, porque a pesar de que hemos ganado como mucha batalla en la cuestión mental, creo que los trastornos de alimentación fueron siempre vistos como un capricho, como una circunstancia de vanidad. Sí, como vanidad, ¿no? Así y es. Claro que no, o sea, tiene que haber un porqué y qué necesitamos comer, y como dices, cada caso es un caso. Pues escríbanos para ver qué le preguntamos a Susi para la siguiente vez, qué les interesa, y que realmente los profesionales son los que nos den la información, no los chicos que nos quieren y las chicas que nos quieren vender suplementos y cuánta cosa veamos. Nada es milagroso. No, nada. De verdad, yo siempre les digo a mis pacientes, si existiera una varita mágica que te dijera, ya estás bien, te lo prometo que lo utilizaría. O sea, de verdad que lo utilizaría, porque siempre me gusta el bienestar de las personas. Entonces, si existiera, pues como, ¿por qué te mentiría, no? Pero no lo hay, la verdad es que no lo hay. La mejor forma es tal cual como lo que he tratado de expresar durante toda esta entrevista que ustedes me hicieron, es conociéndonos, viéndonos hasta dónde está nuestro límite. Nuestro cerebro es súper bueno, sabe lo que necesitamos, lo que no necesitamos, pero también al mismo tiempo saber que somos integrales y que no solamente dependemos de nuestra biología, sino del contexto que estamos viviendo, así mismo como lo que estamos sintiendo. Entonces todo eso nos va a llevar a tener pues un buen estado de nutrición, porque todo eso nos va a llevar a que estemos bien nutridos, tanto externamente en lo físico como en lo interno. Ay, qué bonito. Qué bonito cierre. Sí, muchas gracias, Susi, Susi. te agradecemos. ¿Dónde te pueden encontrar, Susi? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Susana Romero Nutrióloga, o en Instagram como su_sana.nutrición. ¿Ya vieron? Si tienen alguna duda, siempre con profesionales, por favor. Sí. Muy bien, Susi, pues muchísimas gracias. Gracias a Clau, ustedes. nuevamente por otro capítulo más. Otro, ahora sí me voy a despedir de ti, no voy a hacer. Sí, no voy a hacer que me agüite. Ay, pues ahorita le vamos a entrar duro aquí a los cacahuates y a las papas. papitas. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Bye. La dieta de la malla lingual consiste en coser una especie de malla o parche semirrígido en la lengua, bien con grapas o con puntos de sutura, con el objetivo de que comer y masticar alimentos sólidos sea un verdadero infierno, y entonces acabemos tomando solamente alimentos líquidos o como mucho papillas. De esta manera, se supone que se ingieren menos alimentos y calorías. Esta malla lingual se coloca por un tiempo que va de 30 a 60 días, si se es capaz de aguantar. En esta locura de dieta existen algunas modalidades. Se puede llevar la malla durante unos pocos meses hasta alcanzar la pérdida de peso y retirarla.
o establecer periodos de descanso y, por ejemplo, retirarla cada 2 meses para descansar durante 4 semanas y luego volver a colocarla. La dieta de la malla lingual no es ningún método científico y eso lo explica todo.